la grabación. Héctor, ¿qué más? Bueno, muy bien. Entonces, la vez pasada habíamos quedado en el concepto o el uso que tiene que ver, pues, como los paréntesis. Entonces, por acá nos dice, una vez hayas identificado el funcionamiento y la importancia que tiene tanto los operadores como los paréntesis, utiliza el archivo uso de paréntesis. Lo que voy a hacer es que voy a abrir el archivo uso de paréntesis. Uso de paréntesis. Bueno. Entonces, la vez pasada vimos que al hacer ciertos ejercicios, dependiendo del operador que se esté trabajando, obviamente el resultado puede cambiar con respecto a esa misma fórmula que se establece. Entonces, acá nos están diciendo que sumemos en la primera A1 más B1 dividido C1. Si yo lo hago nuevamente en papel y lápiz, esto sería A más B, A1 más B1 serían 6, dividido 2, pues inicialmente pensaríamos en que nos daría 3. Pero aquí ya sabemos que el resultado va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque nosotros ya sabemos que a pesar de que Excel siempre nos va a evaluar la función de izquierda a derecha, lo primero que él va a realizar en este caso, como encuentra dos operadores, lo primero que él va a resolvernos es esta división. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a coger a 3 y nos lo va a dividir por 2. Eso daría 1, 5. Ahora sí, 1, 5 más 3, 4, 5. Ahí lo tenemos. Si nosotros lo que queremos es que nos dé 3, que es lo que nosotros planteamos o podríamos haber obtenido en la hojita, entonces ahí es donde hago uso de paréntesis. Entonces, abro los paréntesis, le digo que primero me sume esto y que ese resultado ahí sí me lo divida por este de acá. Miren lo diferente que es. Son dos operaciones exactamente iguales, con un diferenciador que se está haciendo uso de paréntesis en la segunda y obviamente el resultado es totalmente diferente o distinto uno con el otro. Hasta ahí de pronto tienen alguna pregunta, alguna observación. ¿Cómo ven ese uso de paréntesis? Vale, listo. Bueno, y entonces en este ejercicio lo que se trata de abordar, pues, son como combinaciones. Miren, acá están haciendo una multiplicación. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Dice que coja este resultado, lo reste con este de acá y luego lo multiplique por este de acá. Nosotros sabemos que por jerarquía, lo primero que va a realizar es la multiplicación. Lo primero que va a realizar es la multiplicación. Aquí nos daría 6 menos 6, esto nos tendría que dar 0. Ahí está. Y ya, si lo que nosotros queremos es que nos haga primero la resta, para que ahí sí nos divida, ya sabemos que en este caso tendríamos que hacer uso, nos multiplique, en este caso sí tendríamos que hacer uso del paréntesis, este menos 3, 3, 3 por 2, 6. Miren cómo cambia los resultados. Entonces, a veces cuando se llegan a esas, digamos, situación, problema, donde el resultado para lo que se está haciendo es distinto o afecta considerablemente eso que se está esperando, ahí es donde tenemos que revisar si es que dentro de los operadores que yo estoy utilizando hay alguno que me está afectando ese resultado. Entonces ahí es donde yo tengo que tomar la decisión de si hago o no uso, en este caso de los paréntesis. Tampoco se trata de colocar paréntesis a la loca, porque recuerden que si yo coloco paréntesis a la loca, pues obviamente el resultado no va a ser el que yo necesito, ¿sí?
Posiblemente el hecho de que utilice paréntesis a la loca también va a terminar obteniendo el mismo resultado. Entonces, no, esos paréntesis no sirven. No, no los colocaron donde se tenían que ubicar, donde necesitaba que me afectara la operación. ¿Sí? Entonces, ese archivo tiene esa serie de, como de prácticas. Mire que acá nuevamente les muestra lo que vimos la vez pasada, como el orden, la prioridad, ¿sí? Y nuevamente se plantean unos ejercicios. Mire, por ejemplo, esto. Uno en el colegio coloca esto, pero no es como para que hagan uso correcto, pues, como del paréntesis como tal. Pero la idea es que ustedes de pronto, si tienen todavía algo de dudas, traten de resolver uno o dos ejercicios. Recuerden que esto no es para hacerlo y presentarlo. Esto es más para que ustedes afiancen y retroalimenten ese concepto del uso del paréntesis. ¿Qué pregunta tiene? ¿Duda, inquietud? Para continuar. Listo, perfecto. Si tienen, con mucho gusto las van haciendo. Acá en la guía, ya vamos hoy finalizamos esta guía, este RA 01, lo finalizamos con el tema de referencias relativas absolutas y mixtas. Yo en este tema todavía no sé si lo olvidé o fue que de pronto no lo quise tener en cuenta porque pues es un elemento, digamos, sencillo, pero lo vamos a ver y tiene que ver como el uso de series. Voy a ver si vuelvo a actualizar esa guía y coloco como el concepto para que de pronto no se vaya a olvidar. Mire que todos los archivitos pues los encontramos ahí. Vamos a mirar esta parte de series, que a veces uno ve que hay personas pues que como que se les dificulta crear series y realmente las series en Excel se pueden trabajar de forma muy sencilla o, o con combinación de teclas o con una herramienta pues que nos sirve para eso. Entonces la serie es esa herramienta, ese elemento que yo utilizo para crear, digamos en este caso, un consecutivo de valores, ¿sí? Unos intermedios de valores. Es que yo quiero una serie que se vaya desde de 3 en 3, 3, 6, 9, 12, ¿sí? Quiero crear una serie de 5 en 5, 5, 10, 15, 20. Quiero crear una serie lineal del 1 al 5000. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar los estilos de series que hay eh, y viendo como las herramientas que se pueden emplear ahí. Yo miro que igual que me preguntaron. Yulisa, buenos días. Bueno, entonces vamos a iniciar con una serie normalita. Acá este archivito tiene pues este tipo de ejemplos. Entonces, donde dice que vamos a crear una serie lineal de repetición de datos. ¿Qué es repetir el dato? Entonces, miren que aquí tenemos el 5. El 5. Entonces, lo que se quiere hacer es repetir ese dato n veces. ¿Cómo hago eso? Sencillo. Yo creo que ustedes ya lo saben hacer. Simplemente me ubico en la celda. Ojo, no puedo estar en modo edición, ¿sí? Cuando vaya a hacer uso de la herramienta, ahorita se van a dar cuenta, no puedo estar en modo edición. Recuerden que en modo edición es cuando yo veo que la barra del puntero está en vertical titilando. Ahí estoy en modo edición. Recuerden que en ese modo se desactivan la gran mayoría de herramientas porque él está esperando es que usted edite el texto, edite el contenido de la celda. Entonces, ojo con eso. Tienes que estar seleccionadita, o sea, un clic. Entonces, serie lineal de repetición de datos. Entonces, sencillo. Me voy al control de relleno. Recuerden que este es el control de relleno, este cuadrito. Lo dejo presionado con el botón del mouse y arrastro. Y ahí creé una serie repetida de ese dato. Eso es todo, es muy sencillo. Simplemente tengo el valor, me ubico en el control de relleno, este cuadrito se llama control de relleno, lo arrastro hacia abajo y repito ese dato las veces que quiera. Eso es una repetición de serie.
Ahora, una serie en incremento a partir de la herramienta rellenar series. Serie en incremento, ¿qué quiere decir eso? Que la idea es que este valor se empiece a aumentar. 1, 2, 3, las veces que yo quiera. Pero no lo vamos a hacer desde el control de relleno, sino que lo vamos a hacer con la herramienta. Entonces miren lo sencillo que es. Me ubico en la celda. Voy a la cinta inicio. Grupo de herramientas edición. Herramienta rellenar. Y busco la herramienta series. Mire que a veces esto uno lo desconoce y se van a dar cuenta lo funcional que es. Entonces, nuevamente, me ubico en la celda. Debo tener el número inicial con el que quiero generar la serie. Ojo, si yo hago esto, no voy a hacer nada. Yo por lo menos debo tener un dato para que Excel sepa a través de esa herramienta qué es lo que debía hacer. Entonces, en la celda seleccionada, voy a inicio, grupo de edición, herramienta rellenar y busco la herramienta series. Entonces se va a abrir este cuadrito. Ojo, se va a abrir este cuadrito. Él me dice cómo quiere la serie. Yo en este caso la quiero en columnas. ¿Por qué en columnas? Porque es que yo quiero de aquí para abajo. Si yo lo dejo en filas, el número se me va a ir de aquí para allá, de ahí hacia la derecha. Y yo lo quiero es en columnas. Él me dice de qué tipo. En este caso estamos hablando de un incremento lineal. ¿De qué tipo? Lineal. Incremento, yo quiero que se vaya de uno en uno. De uno en uno. 1, 2, 3, 4. Si lo quisiera de 3 en 3, de 3 en 3. Si lo quiero de 5 en 5, de 5 en 5. En este caso de uno en uno. ¿Y hasta dónde quiero llegar? Límite. Yo quiero que me cree una serie hasta el 5720. Pero yo le establezco el límite. Nuevamente, series, columnas, porque necesito que vaya en vertical. Lineal, porque es un consecutivo. Incremento se va a ir de uno en uno. No porque aquí esté el 1, aquí yo podría tener 100, le coloco el incremento, quiero que empiece 100, 101, 102, entonces por eso coloqué 1 ahí. Se va a ir de uno en uno. Límite que llegue hasta el 5720, porque si yo tuviera que hacerlo desde el control de relleno, obviamente arrastrar las 5720 celdas, pues es más maluco. Aunque eso yo lo puedo hacer rápido, pero me va a tomar más tiempo. En cambio, con esta herramienta eso va a ser de una, miren, aceptar. Ya me creó la serie. Voy a bajar hasta el último dato, control hacia abajo. Ahí está, vea. 5720. Así se crea una serie de forma sencilla con la herramienta. Miremos este. Serie con dos datos consecutivos. Entonces ahí, ese es el que comúnmente ustedes utilizan. Yo llego, por ejemplo, y entonces dos datos consecutivos. Debo colocar acá el 101. Ahí sí selecciono los dos y desde el control de relleno arrastro. Y ahí tengo la serie consecutiva. Mire, ¿ese por qué le quedó así y así y así? Porque si lo miramos originalmente, este primer dato, mire cómo está con un borde centrado. Este no. Entonces, él va a seguir como esa secuencia, ese patrón. Entonces, si yo quiero que sea todo igualito, pues este lo tengo que calcar igual. Y ahí sí, vuelvo y selecciono los dos, control de relleno y arrastro hacia abajo y ahí creo la serie. Entonces, serie con datos consecutivos necesito como mínimo dos. En este caso, yo también lo hubiera podido hacer, voy a borrar acá. Yo hubiera podido hacer estos dos, selecciono los dos, control de relleno y apenas arrastre, creo la serie. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Sí conocían la herramienta o no conocían la herramienta de series? ¿No o sí? Sí, me imagino que la conocían, ¿cierto? Porque pues, digamos que a veces... Ahora miren esta, serie
con arrastre desde control, eso que mal escrito, desde control de relleno. Serie con arrastre, o sea, muy parecida a esta, pero no vamos a utilizar los dos consecutivos, sino que vamos a utilizar la tecla control. Entonces, pónganle cuidado. Estoy aquí en el 1 y lo que quiero es crear una serie 1, 2, 3, 4, pero no voy a hacerlo con el 2, o sea, como se hizo aquí o como se hizo aquí. No, yo quiero que con este dato que yo ya tengo, cree una serie consecutiva. Entonces, ¿qué hago? Ese, por ejemplo, es el que yo utilizo. A veces yo no utilizo ni la herramienta, a no ser que sea una serie muy larga, para no dejar presionado el mouse y estar arrastrando. Este de los dos datos a mí no me gusta, yo lo hago siempre así. Entonces, el 1, dejo presionado el control, me voy a control de relleno, sin soltar control y empiezo a arrastrar. Y mire que ahí me va creando la serie. Entonces no necesito especificarle los dos datos iniciales, sino que me ubico en la celda, presiono la tecla control, me ubico en control de relleno y arrastro de ahí para abajo y creé la serie. Esa es la otra forma, digamos como rápida. Miren este, relleno de series de tipo lineal, del 0 al 60, con intervalos de 3. Ah, bueno, entonces me ubico en la celda, aquí ya me están pidiendo la herramienta, inicio, rellenar series. Entonces, ¿qué me están pidiendo? En columnas, ojo, de tipo lineal, con intervalos de 3. ¿Hasta dónde? Hasta el 60. Aceptar. Y ahí se fue, de 3 en 3. Ahí está. ¿Sí ven? Relleno cronológico, ya porque aquí no es lineal, porque aquí estamos hablando de una fecha. Relleno cronológico con arrastre desde control de relleno, CTRL, o aquí ya me están diciendo que me ubique en esta fecha y con la tecla control, aquí desde control de relleno, presionando la tecla control del teclado, arrastre a ver qué pasa. Entonces mire que con la fecha es diferente. Yo con el dato numérico, ojo, con el dato numérico, si yo dejo presionado control y arrastro, me crea una serie lineal consecutiva. Mírelo, ahí lo hizo. Cuando es un dato numérico. Pero cuando es una fecha, me vuelve y me repite la fecha. Si dejo presionado control y arrastro, me vuelve y me duplica la fecha. Sigamos mirando. Relleno cronológico a partir de la herramienta rellenar series. Seleccione el rango que desea rellenar. Miren lo diferente que es. Cuando yo voy a trabajar fechas, debo especificar el rango que necesito trabajar. Ahí sí selecciono el rango. Yo necesito las fechas hasta acá. Me voy a rellenar series y miren que automáticamente ella ubicó esto. ¿Por qué me colocó columnas? Porque seleccioné este rango hacia abajo. En tipo me colocó cronológico porque identificó que era una fecha. Y aquí sencillamente el incremento lo va a hacer de 1 en 1. Entonces vamos a ver qué pasa. No le voy a colocar límite porque el límite yo ya lo coloqué hasta aquí. Vale, aceptar. Ay, mire que se me activó la unidad de tiempo. Me está diciendo que si fecha, si día laborable, mes o año, en este caso, lo vamos a dejar como fecha. Y ahí está. Creé el consecutivo de la fecha. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Bueno, a ver, miremos. Abel, ¿tú qué versión de Excel estás utilizando? Porque desde la 2007 esa herramienta está. Me parece raro. En la cinta inicio, mándame una fotico, tómale ahí la fotico hacia la cinta inicio y de tu Excel y yo ya la miro. Vele tomando la foto, yo miro eso. Bueno, miremos acá. Ojo, miren este. Relleno cronológico de días laborables
a partir de la herramienta rellenar series, seleccione el rango. Entonces, digamos que va a seleccionar el rango. Miren la fecha, 1 de julio de 2020. Rellenar series, columnas, cronológico, día laborable. Ojo pues, día laborable. Le voy a dar a aceptar. Quiero que vayan mirando las fechas. Vayan mirándolas ahí y verá que van a notar algo. Ya le voy a preguntar, Mabel. Póngale cuidado. Ah, es Valentín. Listo, sí, perfecto. Entonces a ustedes no se les aparece edición, sino que les aparece modificar. Y lo que pasa es que en esa versión de Excel no aparece el nombrecito rellenar. Aparece el icono de autosuma y abajo está este icono. Denle ahí en ese icono que es el mismo. Ahí está ordenar y filtrar y acá en el medio está este iconito. Miren, y verá, ya que me mandaron la foto. Miren a ver primero y me dicen si sí o si no. Sí les apareció. Eso, ahí está, míralo. Ahí me volviste a enviar la foto. Abajo está series. Ahí está el que estamos viendo. Mabel, ahí me lo enviaste. Ahí aparece series. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo mismo que yo estoy haciendo acá. Por ejemplo, acá utilizamos series con consecutivos. Entonces, ya sabes, te ubicas en la celda, presionas ese icono, te vas a series y te va a salir algo igual a esto. Ahí está. Míralo a ver. Listo. Ahora, póngale cuidado. Entonces, ¿quién me dice aquí de pronto que pudo evidenciar cuando utilizamos perdón, cuando utilizamos la herramienta y le dijimos que día laborable? Violet, me estás preguntando algo. Violet. ¿Cómo estará perdida esta pobre profesora? Yo ya un año por fuera del colegio. No le entendí a Violet, se le escucha como... Qué pena, Violet, ¿me puedes repetir? Ah, ya. Bueno, entonces, ¿qué vieron acá? ¿Qué vieron acá en este relleno cronológico? ¿Qué pudieron evidenciar? Empezó Pasa en el del primero 10 de... al 13. Creo que Correcto, muy bien. Miren, también aquí hubo un salto del 3 pasó al 6. Y allá el compañero dice del 10 pasó al 13. Y fue con este relleno cronológico, con este, el de día laborable. Entonces, vamos a mirar. Vamos a buscar primero, pues, esa fecha. Entonces, busquemos calendario 2020. Vamos a buscarlo. Eso era el 1 de julio del 2020. A ver si lo comprenden. ¿Para qué podría servirnos ese día laborable? 1 de julio, mírenlo acá. Entonces se fue en el ejercicio de la siguiente manera. Acá lo tenemos. 1, 2, 3 y saltó al 6. Miremoslo acá. 1, 2, 3 y saltó al 6. Llegó hasta el 10 y volvió a coger el 13. O sea que, ¿cómo se entiende ahí el día laboral? O día laborable. de Con lunes a jornada viernes. de lunes a viernes, correcto. Ay, mire, si no, en la empresa trabajan el sábado, no le sirve entonces ese. Porque por defecto, él va a capturar los días laborables del 1 al 20. Ahora pasa algo ahí, y es lo siguiente. Creo que lo bajé hasta ahí. Mire que del 17 salta el 20. Y obviamente el 20, en nuestro calendario, el 20 fue festivo. Él no lo va a tener en cuenta. Ah, el 20 de julio, para Colombia fue festivo, entonces lo va a omitir. No, él no lo va a volver a cargar. Entonces, cuando uno trabaja con fechas y de pronto necesita para nómina, necesita para algo específico, por ejemplo, ese serie no le va a servir,
¿sí? Y más si y más si la empresa trabaja sábados, que es a veces lo normal. Entonces, ahí es donde se hace uso de unas funciones de fecha y hora para trabajar eso y para especificarle, vea, estos días para nosotros son laborables, de lunes a sábado, o de lunes o de martes a domingo. Los restaurantes o las discotecas, yo qué sé, los lunes descansan. Ahí sí ya toca utilizar funciones de fecha y hora, y son específicamente unas. Entonces, día laborable, mire lo que hizo. Me voy a pasar por acá. Entonces está diciendo que relleno cronológico por mes a partir de la herramienta. Entonces digamos que voy a seleccionar aquí este ranguito pequeño, me voy a ir a rellenar series, columnas, cronológica y le voy a decir que por mes. Ya hemos utilizado estos dos. Vamos a utilizar por mes. Entonces mire que el salto lo hace de mes en mes. Con la fecha inicial, si aquí hubiera tenido 10 de julio, pues 10 de agosto, 10 de octubre, 10 de septiembre, de octubre, de noviembre, etcétera, etcétera. Y mire que aquí, que pasó del último mes de ese año, vuelve y empieza con el otro año siguiente en el primer mes siguiente. A veces uno necesita eso para algún tipo de actividad, ya saben que se puede hacer con esta herramienta. Ahora miremos acá, serie de series tipo geométrico, 2 en 2. Seleccione el rango, aquí sí vamos a seleccionar el rango, tipo geométrico, de rellenar series, no lineal, sino geométrica, de 2 en 2. Como yo ya seleccioné el rango, pues no le especifico el límite. Eso es un geométrico. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16. Ese sería un geométrico. Miren que eso se puede hacer. Y ya vamos a culminar relleno de series de forma automática. Entonces, miren, en Excel, yo sufro cuando ustedes empiezan a digitar lunes, martes. No, Excel tiene esa serie automática. ¿Cómo es eso? Lunes, arrastre de ahí para abajo y él le creó toda la semana. Ya, no necesitan ni decirle lunes y martes, no. Desde el mismo lunes, usted selecciona, control de relleno y arrastra, y si terminó la semana, él vuelve y se le inicia, vea. Y también en vertical y en horizontal. Mire que si yo empiezo desde miércoles, mire lo que puedo hacer. Ahí está. Lo mismo para los meses. De una. ¿Para qué voy a escribirlo si Excel tiene esa serie automatizada? Ya. Y en el caso de texto combinado con números, mire que cuando yo arrastro, voy a borrar esto acá, cuando yo arrastro la serie, mire lo que hace él, crearme automático. Esto a veces lo utilizan mucho. Entonces no es que usted tenga que crear semana 2, semana 3, semana... No, con la primera que haga, apenas arrastre de control de relleno, él le va a crear, él va automáticamente a sumar ese número final. Le va a crear una serie lineal de ese número. Pero cuando está combinado con texto, ¿eso para qué se utiliza? Para referencias. Nosotros tenemos la referencia AF 569, la 570. Listo. Arrastre de ahí para abajo y ahí creó las series. Esos son series. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Mabel ya bien, listo, perfecto. Valentina también la encontró bien la herramienta. Listo. Bien hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Bueno, ahí eso a veces sirve mucho, esa parte de la serie sirve mucho porque a veces ustedes hacen trabajos constantes con eso, matrices donde necesitan un número, están rellenando usuario, la atención al usuario y uno los ve que van colocando el numerito manual, 1, 2, no, serie, pin, créeme un listado de 1000 usuarios, de 100 atenciones que hago diaria, o imprimen los tiquecitos en Word, entonces empiezan a ver, uno los ve todos bellos en Word, AF1, AF2,
AF, no, usted lo crea en Excel, una serie. Ya se dieron cuenta cómo crear una serie con esto. Y ya lo que hacen es que lo imprimen y listo. Bueno, voy a cerrar este archivo de series y vamos a culminar nuestra guía de aprendizaje. La otra semana iniciamos ya con el RA2, con el tema de referencias relativas, absolutas y mixtas, un tema bastante importante, muy importante este tema. Cuando ya se tiene dominio sobre ese tema, créanme que va a ser muy útil para, si ustedes le dan continuidad al curso, para la parte de intermedio, cuando uno ve funciones de búsqueda y referencia, funciones lógicas, porque con eso ustedes quedan, o sea, establecen parámetros para que esas funciones se vuelvan automáticas, ustedes puedan automatizar sus funciones y no tengan que estar haciéndole cambios. Entonces, para este no vamos a utilizar ningún archivo, él sí dice que utilice uno, pero este es como un ejercicio que al final de pronto miramos a ver si lo alcanzamos a hacer. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a abrir una hoja en blanco para explicarles el concepto de referencias relativas, absolutas y mixtas, que yo sé que lo manejan, de pronto no lo conocen con ese nombre. Entonces, vamos a iniciar con las referencias relativas, que es lo que ustedes utilizan a diario. Este es el tema que utilizan a diario. Ustedes lo utilizan diariamente. Lo que pasa es que de pronto no lo conocen con ese nombrecito. Y mire lo que yo hago aquí. Aquí yo hago una serie. Valor 1, arrastro de aquí y ahí creé ya la serie. ¿Sí ven? Listo. Acá no importa los datos que hayan. Si alguien lo está haciendo igual que yo, no tiene que colocar eso mismo. Porque eso es los que lo pega uno. Venga, 5, 6. No, usted coloque los valores que quiera. Porque el ejemplo igual, eso nos va a dar con estos o con otros valores. Bueno. Entonces ahí tenemos. Vamos a hacer una referencia relativa. Y vuelvo y le repito, esto es lo que ustedes continuamente utilizan. Las referencias relativas es lo que ustedes utilizan a diario. Entonces, si a mí me están pidiendo el total de suma, así como lo hicimos con el uso de paréntesis, pues esto es muy sencillo. Yo lo podría hacer de varias formas, con la herramienta autosuma, con la función suma, pero lo vamos a hacer muy manual para que entendamos el concepto de referencia relativa. Entonces yo le digo igual, colocar este un poquito más grande, igual a E1, a E5 más F5 más G5. Ahí tenemos. Y eso me daría ese total, que realmente en este momento el total es lo que menos me interesa. A mí lo que me interesa en este momento es que veamos una referencia relativa que acabé de hacer. Miren ahí. Cogí la celda E5 más F5 más G5. Yo creo que para todos ahí es claro, ¿cierto? Ojo, hay personas que utilizan, yo creo que se los había dicho, hay personas que en vez de colocar el signo igual, utilizan el más. En lo personal, yo no lo utilizo. Yo siempre utilizo el signo igual. No es que esté malo utilizar el signo más, pero miren lo que va a pasar. Le voy a dar Enter y le voy a volver a dar doble clic aquí como si fuera a editar. ¿Y qué les cargó antes del más? El signo igual. Porque recuerden que el signo igual es ese signo que le está diciendo a Excel, vea Excel, voy a formular, voy a aplicar una función, voy a aplicar una fórmula, prepárese. El signo más no es ese operador para decirle a Excel que voy a hacer esto, no. El signo más es un signo positivo. Entonces, cuando yo coloco el más, yo lo que le estoy diciendo es súmeme este valor positivo más este más este. Eso es lo que le estoy diciendo. Y por esa razón es que cuando le doy enter, obviamente él me hace la suma. Pero mire que él antecede, antes de ese más, el igual. Entonces, por esa razón yo no lo utilizo. El signo para decirle a Excel que voy a hacer una fórmula, una función, es el igual.
Entonces ahí tenemos, fácil. Esto yo también lo hubiera podido hacer de la siguiente forma. Y me daría exactamente lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? Que si yo lo hago de esta forma y pretendo arrastrar, todo me daría igual. Ay, Eumir, ¿y por qué? Claro, porque es que usted aquí tiene valores constantes. Tiene al 5, tiene al 2 y tiene al 8 en una operación de suma. El hecho de que usted haga esto desde el control de relleno y arrastre hacia abajo, está pegando exactamente lo mismo en cada celda. Entonces, en definitiva, usted no terminó haciendo nada. Repitió esa misma formulita que hizo allá. 5 más 2 más 8. Por esa razón, ustedes no hacen eso. Ustedes lo que hacen es que van al valor de la celda, le aplican la operación que necesitan y resuelven. Y ahora sí, con eso que acaban de hacer, van y arrastran hacia abajo. Y miren cómo cambia. ¿Por qué cambió? Porque como usted ya hizo una primer fórmula, que fue esta, E5 más F5 más G5, y cuando usted le dice al control de relleno que le copie, que le pegue esa fórmula, usted este proceso que hizo es lo que nosotros conocemos como referencias relativas. Entonces miren que ustedes sí lo hacen a diario. Lo que pasa es que no conocen el concepto. Ya lo vamos a definir. ¿Qué hizo en el momento en que usted arrastró? Aplicó una referencia relativa. Entonces, si yo voy y evalúo la siguiente celda, identifico que ya no es E5 más F5 más más G5, sino que ya es E6 más F6 más G6. Es relativo. Ahora, si me voy a la siguiente, es relativo. Si me voy a la siguiente, es relativo. Si me voy a la siguiente, es relativo. Y por último, es relativo. ¿Es relativo a qué? A que yo estoy obteniendo un valor, ahí sí viene el concepto de referencia relativa. La referencia relativa es aquella donde yo utilizo, donde yo necesito obtener un valor. Acá necesitaba obtener un valor, ¿qué? La suma de estos tres elementos. Es cuando yo necesito obtener un valor de unas celdas, mire, aquí utilicé 3, pero hubiera podido utilizar 10, 5, 2, yo qué sé. Es cuando necesito obtener un valor de unas celdas, ojo, que se encuentran, esas celdas se encuentran en la misma posición, estas celdas se encuentran en la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando, de la fila donde yo estoy trabajando, de la fila donde yo estoy trabajando. Entonces estoy trabajando unos valores de celda. ¿Cuáles valores? Los que sean, no me interesa. Pues ahí yo sé que hay un 5, un 2 y un 8, pero a mí no me importa qué hay ahí, porque realmente lo que yo estoy trabajando es el valor de la celda. Estoy obteniendo un valor, una suma de 3 celdas que se encuentran en la misma posición de la fila, estamos en la fila 5, de la fila donde yo estoy trabajando, donde estoy obteniendo ese resultado. Eso es una referencia relativa. Entonces, ¿qué pasa cuando arrastro? Como yo estoy arrastrando en vertical, ojo, como yo estoy arrastrando en vertical, mire que yo lo que hice fue esto, arrastré en vertical, de arriba hacia abajo, o también lo puedo hacer de abajo hacia arriba, automáticamente se afectó algo en esos valores de celda. ¿Qué se afectó para ustedes? ¿Qué se afectó? Resultado. Obviamente los resultados, porque claro, en las celdas tienen valores diferentes, pero aquí adentro, en cada celda, ¿qué se afectó? ¿Qué vieron que se fue afectando en cada una de esas celdas? Miren, por ejemplo, esta. Ahora miremos esta.
Ahora miremos estas. Ahora miremos estas y esta. ¿Qué se afectó en esas celdas? Los resultados, obvio, porque aquí son valores diferentes. Por la Pero que posición es la posición de la qué? de la celda. De la, más de la celda, la qué. Recuerde que en las hojas de cálculo tenemos columnas y tenemos Las filas. filas. Correcto. Cuando yo copio una función hacia abajo o hacia arriba, siempre se me va a afectar el valor posicional de la fila. De la fila. Miren, aquí la fila cambió. La columna les cambió. La columna cambió. E, F y G cambió. No, no. No, la columna no cambia. ¿Por qué no cambió la columna? Porque yo estoy haciendo una referencia relativa en sentido vertical. Usted también hubiera podido hacer lo siguiente, mire, usted hubiera podido hacerlo así, enter, y de aquí para arriba lo hace. Y como va para arriba, se va a cambiar el valor de la fila. Empieza a disminuir. Mire, usted también lo puede hacer. Ay, yo no sabía. Ya lo sabe. Usted también puede copiar de arriba hacia abajo. ¿Qué va a pasar con la fila? Que se va a empezar a disminuir cuando la tira hacia arriba. Cuando yo la hago hacia abajo, que es lo normal, nosotros generalmente no hacemos esto. Nosotros lo que hacemos es de aquí para abajo, pero usted ya sabe que se afecta la fila. La fila es ese valor que se me afecta. Ojo, ese es el valor que se me afecta. La columna sigue siendo la misma. ¿Por qué hago tanto énfasis ahí? Porque es que ahorita cuando veamos referencia absoluta, más adelante cuando veamos unos ejercicios, ustedes se van a dar cuenta que se nos pueden afectar las columnas. Entonces ahí es donde definimos con la referencia absoluta si necesitamos hacer un amarre o una referencia absoluta o de columna o de fila. Entonces miren que aquí se nos afectó los valores posicionales de la fila. Eso es una referencia relativa. Eso lo utilizan ustedes a diario, permanentemente. Vuelvo y repito, lo que pasa es que no conocían el concepto. Pero esto, con esto ustedes juegan todos los días. Uno en Excel, esto es lo que más hace. Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? O sea que usted obvio lo hizo en suma, pero si esos valores cambian en agregar una resta o eso, usted no lo podría hacer. Correcto, muy bien. Obvio. Aquí yo hice esto porque todo lo que yo necesitaba era lo mismo, una suma. Pero si, por ejemplo, aquí yo ya no necesito una suma, sino una multiplicación, pues ya me toca manual, ¿cierto? Ya me toca venir a cada uno y entonces decirle, no, vea, yo lo que necesito aquí ya es una resta entre ustedes. Pero sigue siendo una referencia relativa, porque estoy obteniendo un valor de unos valores de celda que se encuentran ubicados en la misma posición donde se está obteniendo ese resultado. Mire que este resultado está en la fila 6. ¿Y de dónde estoy trayendo los valores para hacer esa operación? De la fila 6. No estoy trayendo un valor de celda que se encuentra para en otro lado, no, en la misma. Bueno, y aquí una multiplicación. Ya le tocó hacerlo manual, pero sigue siendo una referencia relativa. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo un valor que estoy multiplicando de 3 celdas, en este caso, que están en la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando. Eso es una referencia relativa. Pero ya a usted obviamente le tocaría manualmente, manual. Pero uno normalmente, uno lo que hace es esto. Muy pocas veces tiene que ir a cambiar de pronto algo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Ahora voy a duplicar esta hojita y lo que voy a hacer es que vamos a ver lo que se conoce como referencias absolutas.
Bueno, vamos a mirar lo que se conoce como referencias absolutas. Entonces, digamos que tenemos este pequeño facturerito donde vamos a obtener el valor del IVA. Entonces, lo normal es que yo le dijera igual, ahí para obtener el valor del IVA, ¿qué debería ser? ¿Qué creen ustedes? Antes de que yo lo haga. Miren a ver quién me ayuda ahí. ¿Cómo haría eso? Sin pena, pues. Muy penosos. Eso sería la cantidad por el valor unitario y en este caso digamos que por el 19%. Esa es una alternativa y eso me va a dar el valor del IVA. Voy a pagar de esos productos 14.250 de IVA. Otra opción, voy a hacerla acá abajo, sería, ustedes ya van ahorita van a empezar a preguntar cosas. La cantidad, porque recuerden que el IVA se le aplica al total de elementos, no a uno, a todos. Podría también ser así, por el 0,19, no por ciento, ahí ya la estoy embarrando, ahí sí 0,19 y me va a dar, ay, mire, le dio lo mismo, sí, porque pues esto, 5 unidades por 15.000 va a darme lo mismo que 3 por 25.000, ahí está, entonces da el mismo IVA. Una forma, dos formas, y las dos formas son válidas. Otro se podría decir que la va a complicar más. Entonces, primero hace las unidades por la cantidad, ¿sí o no? Y luego eso lo multiplica por el 19 y luego lo divide por el 100. Pero eso es complicarse uno la vida. Hasta ahí, cualquiera de estas dos formas es válida. Listo. Ahora, digamos que la voy a hacer de esta manera. Entonces, ¿ya qué hago? Arrastro. Y eso me dio correcto. Si yo me voy para acá, mire que me está cogiendo una referencia relativa de la cantidad por el valor unitario por este valor constante. Si yo me vengo y analizo este de acá, hay una referencia relativa, la cantidad por el valor unitario por el 19%, que sería un valor constante. Eso está bien y ahí estoy haciendo uso también de referencias relativas. ¿Cuál? Miren a ver, ¿cuál creen ustedes que de pronto podría ser la situación problema futuro? Como lo estoy haciendo en este momento. Piensen a ver. El valor multiplicado por 0.19, muy bien, por 0.19. Claro, también me hubiera dado así, ¿cierto? Yo también hubiera podido hacerlo 0.19 y mire que me va a dar todo exactamente. Muy bien, también. Son opciones. Pero la pregunta es, ¿qué creen ustedes si yo lo sigo haciendo así? Que podría ser mi situación problema, que se puede volver un problema, no muy grande, pero va a ser un problema en el tiempo. ¿Qué creen ustedes que podría suceder? ¿Qué creen ustedes que podría suceder ahí? Miren a ver. Ni idea. El problema que podría suceder es este. Pónganle cuidado. Llega nuestro presidente y nos dice, vamos a bajar el IVA al 16% porque la pandemia nos ha afectado mucho el bolsillo. Entonces les vamos a ayudar a ustedes. Y lo bajan al 16%. Mire que yo lo bajé acá, pero aquí no pasó nada. Ahí no pasó nada. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando un valor constante. Entonces yo en el momento en que yo había hecho ese ejercicio, yo lo estaba aplicando con la realidad. Pero hoy es otra, 16%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a la fórmula y tengo que hacer el cambio.
0,16 o 16%. ¿Para qué? Para que eso cambie. Y otra vez a actualizar, porque si yo no actualizo, este se va a quedar con el 19, este se va a quedar con el 19, 19, 19, 19. El único que cambió fue este. Entonces tendría un ejercicio incorrecto. Voy a pagar algo que no es. Entonces, ¿qué me toca? Volver a actualizar. Para que ese valor constante cambie en esas otras celdas. Pero sigue habiendo aquí una referencia relativa. Vuelven y me dicen, no, el estado está muy mal, tenemos que volverlo a subir al 18. Nada pasó acá. Entonces usted tiene que volver a actualizar esto. Y de pronto se le olvidó, entonces aplicó unos con 16 y solamente uno con el 18, un ejercicio que va a quedar mal. Entonces, en conclusión, ¿qué les va a decir Eumir? Yo no les recomiendo por nada del mundo que hagan uso de valores constantes. No les recomiendo. Lo pueden hacer, pero ya se dieron cuenta lo que puede pasar en el tiempo. Y yo siempre tengo que trabajar pensando en el tiempo. Yo siempre tengo que pensar que en algún momento ese dato me puede cambiar. Si yo estoy 2000% seguro que ese dato nunca en la vida va a cambiar, déjenlo como constante. Por ejemplo, pi nunca va a cambiar. 3.14, 16, 15, 89, 34, yo no sé qué. Él nunca va a cambiar. Se muere un mir, se muere el que se muera, eso no va a cambiar. Siempre va a ser ese, entonces ahí sí lo puedo utilizar. O si usted dice, no, es que aquí las comisiones, desde que se creó la empresa, siempre son del 3%. Y nunca, don Pedro, fundador, dueño, nunca va a cambiar ese porcentaje. Listo, déjelo con el 3%. Pero si usted dice, no, ese porcentaje de comisión es muy variable, eso como que depende del año, depende del mes, entonces en un periodo está en el 3,5, otro lo suben al 5, otro después los tienen que bajar al 1, ni de riesgos utilice ese valor constante, porque usted ya sabe que en el tiempo ese valor va a cambiar y eso le va a afectar, usted ya se dieron cuenta, su resultado. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta ahí para que dentro de 8 días terminemos de ver ese concepto de referencia absoluta y el concepto de referencia mixta. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya saben que en la próxima semana ya yo llego con ese ejercicio planteado y lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar referencias absolutas. ¿Alguna pregunta, duda? Voy a abrir aquí la asistencia. ¿Está muy duro ese tema o qué? ¿Están muy callados? Profe, yo no los conocía. ¿Cómo, perdón? Yo, ninguno de los dos que vimos hoy los conocía. Quizás el último de pronto lo había hecho, pero el primero no. Correcto. Pero te quedó claro, le cogiste ahí como el hilo. Sí, para serle franca, suave, pero pues como igual queda luego la grabación, Eso, entonces la tienes que volver a revisar. recordar dónde me perdí. Exacto. Y ya el martes que nos volvamos a ver, si algo tú me dices, mira que no, definitivamente se me dificulta esto, por favor me aclara y volvemos y hacemos retroalimentación. Si esa es la idea, muy bien. Va a compartir la asistencia. Ahí está. Y también les voy a compartir el otro grupo que también algunos están ahí en ese. 2262-601.
Listo. Voy a detener la grabación.